Gracias por seguir con nosotros. Ya tenemos aquí a Kelvin de la Cruz, nuestro invitado de esta noche. Pero antes de nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Juve Acción RD y Juve Acción en Facebook, Twitter e Instagram. Bienvenido, Kelvin. Kelvin. Juve Acción. Juve Acción Radio es tu casa. Gracias a ustedes por la invitación. A Yocasta también, que me invitó. Y nada, yo estaba esperando esta invitación hace mucho tiempo, pero por fin llegó, así que aquí estamos, a sus órdenes. Sé que todo llega, dice alguien por ahí. Sé que todo llega. Kelvin, nosotros queremos conocer un poco sobre ti como profesional y como a nivel personal, que nada, un joven que viene de San Juan de la Maguana, común y corriente, como nosotros que venimos así de pueblo, creciendo en este país, luchando y aprendiendo, y que pasa a ser un buen periodista de los que tenemos aquí, y que nada. Bueno, como dijiste, yo vengo de la provincia de San Juan, aunque nací aquí en Santo Domingo. Okay. Desde muy pequeño me crié en San Juan con mis abuelos paternos, en un campo, un pueblo que se llama La Maguana. Ahora ya es un distrito municipal, sí, pero antes era solo un paraje o una comunidad, para que me entiendan un poquito mejor. Estudié allá hasta el bachillerato. Cuando terminé el bachillerato, vine aquí a la capital a estudiar comunicación social. Soy egresado de la Universidad Dominicana OIM en una licenciatura en comunicación social, mención periodismo. Y bueno, ahí entro a Telenoticias, donde hice mi pasantía. Okay. Y luego de hacer la pasantía, me fui, trabajaba en una empresa de comida rápida. Y unos meses después, el señor Roberto Cavada me llamó para que formara parte del equipo de Telenoticias. Entro a Telenoticias y nada, ahí estamos ya hace unos 5 años. Actualmente estás ahí como productor, ¿no? Actualmente estoy ahí como productor y periodista. Me encargo de todo lo que es coberturas. Todo lo que es coberturas, tanto fuera como dentro del país, manejo toda esa parte. Todo lo que son los viajes que hacemos fuera, las coberturas que hacemos, las coberturas que ven en Nueva York. Hemos hecho cobertura en Egipto. Sí, ya de hecho nos contarás más adelante detalles. Sí, que han hecho muy historia rápido. por ahí. Sí. Y claro que sí. Pero sí, ha sido una experiencia muy buena y muy importante a nivel de crecimiento, porque es difícil que a veces la gente le dé la oportunidad a personas jóvenes, sí, a gente sin apellido. Sí, que mayormente ese tipo de oportunidad se la dan a las personas que tienen apellido, que tienen cuña, pero yo no, yo no tengo ninguna cuña, no tengo apellido sonoro, entonces se impuso el talento. Gracias. Entonces agradezco mucho que me hayan dado esa oportunidad y bueno, ahí estamos desarrollando ese trabajo. No, y hay que reconocer que marcas como esa, pues cuando dan ese tipo de oportunidades es porque ven talento, porque hay que darte buenos resultados. Así es. Y si no, no se queda. Y es un trabajo muy, muy demandante. O sea, la gente no se imagina lo trabajoso y lo difícil que es sacar un noticiario al aire todos los días. Sí. Y mucho más. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de hacer la cobertura de las primarias que se realizaron el 6 de octubre. Y la gente quizás piensa, bueno, ven una producción en pantalla, pero tú duras todo un año preparando esa cobertura. Así es. O sea, es todo un año, porque es un engranaje que la gente no se puede imaginar. Y entonces, dicen mucho tal vez, trabajo. mira qué fácil, ¿no? Un presentador y muchos corresponsales, cada quien está diciendo lo que está viendo en su zona. No, señor, ustedes no se imaginan lo mucho que hay que preparar para eso. Pero antes de irnos tanto al plano profesional, yo sé que hay mucho de Kelvin que contarnos, Rafael, desde San Juan de la Maguana. Adivina que incluyendo tú sabes, la cultura por ahí. A muchachos les gusta bailar palo. Yo estuve viendo un reportaje que tú hiciste sobre la agüita de Olivorio Mateo. Claro. Yo quiero que tú nos hables sobre ese reportaje porque a mí me impresionó mucho la forma magistral como lo hiciste. Sí. ¿Qué impresión creó en ti ese reportaje? Bueno, yo, como le dije al principio, soy de la comunidad de La Maguana. Entonces, Olivorio Mateo
era oriundo de esa parte de San Juan. Eso está al norte de la provincia de San Juan. Y me crié mirando todo eso. Incluso cerca de donde yo vivía, a unas 4 casas de donde yo me crié, había una señora que era hija de Olivorio Mateo, que ya murió muy mayor, como de 100 años, y era hija de él. O sea, yo me crié con personas, yo estudiaba con un bisnieto de Olivorio Mateo. Entonces, Olivorio Mateo es un personaje mesiánico, es un personaje de la religiosidad popular dominicana. Sí. Y mucha gente quizás se avergüenza de eso, pero yo no, porque eso es una realidad. Claro, es O sea, parte de nuestra cultura. claro, eso es una realidad y eso está ahí. Y entonces, allá en la Maguana, en Maguana Arriba, el distrito de la Maguana se divide está dividido en 3. La de Maguana Abajo, Maguana al Medio y Maguana Arriba. Yo vivía en Maguana Abajo. En Maguana Arriba está la agüita de Olivorio Mateo, que es un centro, es un lugar de peregrinación donde la gente va a pedir, a dar gracias por algunas promesas que según ellos se les han cumplido gracias a Olivorio Mateo. Entonces hay una agüita, una noria, por donde el agua sale y la gente dice que esa agua es bendita. Entonces la gente va ahí, toma el agua, la echa en un galón, se la lleva para su casa, se baña. ¿Por qué le dicen la agüita de Olivorio Mateo? Bueno, por eso, porque él trabajaba ahí claro, por algo más. él fue, exactamente, bueno, Olivorio Mateo fue, aparte de que fue una figura religiosa mesiánica, hay que destacar que fue un hombre que luchó por los campesinos de esa zona y luchó contra los soldados, contra la intervención norteamericana en la década de 1916 y 17, y murió precisamente luchando contra ellos. Entonces, exactamente. Entonces, él tenía como su campamento en esa zona. Como tenía su campamento en esa zona, de ahí viene el nombre de la agüita de Olivorio Mateo. Y la gente va allá, pero no solamente los sanjuaneros, van de todas partes del país. Incluso personas del extranjero vienen y van a la agüita de Olivorio Mateo. Y se llevan su botella. Claro, y yo, como oriundo de San Juan, y conocedor de todo eso, creo que tenía que hacer ese trabajo. Entonces fuimos allá a San Juan, llevamos a Telenoticias, que se transmitió en vivo desde la comunidad de Mesopotamia, en el municipio cabecera, San Juan de la Maguana, y bueno, hice el reportaje sobre la agüita de Olivorio Mateo para que la gente entendiera quién es Olivorio Mateo. Y entonces en ese reportaje explico quién es, que no es solamente una figura religiosa, sino una persona que luchó por los campesinos de esa zona, y ahí se explica el reportaje. ¿Dónde puede nuestro Facebook vidente y televidente ver tu reportaje? Está en YouTube, está en mi página de YouTube, Kelvin de la Cruz, y está también en mi Facebook, lo tengo, Kelvin Cruz Tejada, me pueden buscar en Facebook y ahí lo pueden ver. Perfecto. Kelvin, tú eres uno de los talentos de Telenoticias, así yo te veo. De esas coberturas internacionales que tú has hecho, los periodistas se caracterizan por la sensibilidad humana que tienen. Casi siempre esa sensibilidad lo lleva a ser periodista. ¿De cuál es la cobertura que has hecho? ¿Cuál te ha quedado una impresión que tú puedas compartir con nosotros aquí? Mira, a mí me impresiona, hay muchas, pero a mí, por ejemplo, me impresionó mucho cuando fui la primera vez a Cuba, que fuimos a la visita del Papa Francisco. Fuimos a Cuba, eso fue en el 2015. Hicimos esa visita cuando fue el Papa. Me impresionó, primero quería conocer Cuba, porque todos conocemos la situación de Cuba, la situación política que existe en Cuba. Entonces era importante para mí como periodista y como una persona que me gusta leer, conocer Cuba más allá de lo que había leído. Y ver la realidad allá sí me causó impacto, porque sabemos que en Cuba, por el sistema que hay, no existe una democracia como la que tenemos nosotros.
O sea, ustedes, por ejemplo, hablaban ahorita del tema de los feminicidios y hablaban de las autoridades y se puede hablar de forma normal. En Cuba quizás no se puede hacer eso. Entonces, eso me llamó mucho la atención, cómo vive la gente allí, también la pobreza, hay mucha pobreza. Entonces, esas cosas me llamaron mucho la atención, pero también que es un pueblo, o sea, la gente es muy buena, la gente es muy cariñosa, la gente, o sea, es una locura, de verdad. A mí me encantó ir a Cuba. Hay otras coberturas que me han impresionado. Te puedo hablar de Egipto, o sea, ir a Egipto y transmitir desde las pirámides de Egipto, una cosa que tú la ves en libros y tú escuchabas en los libros las historias, por ejemplo, del rey Tutankamón, de la reina Cleopatra, de Alejandro Magno. Entonces, tú estar ahí en esa tierra y ver todo eso te causa impresión. O sea, ir a Egipto, por donde prácticamente comenzó todo en la historia, ver el río Nilo, que te hablan de él en la Biblia, todo eso, y visitar el Museo Nacional de Egipto, donde están todas aquellas momias. Bueno, una de las cosas que más me impresionó fue ver una momia, o sea, una persona que murió hace 500 o miles de años, estar ahí y tú verlo prácticamente igual, el pelo igual, como la piel, todo igual, al rey, no recuerdo bien ahora el nombre, pero ver una momia, o sea, eso es impresionante. Se murió hace 1000 años, Ese, mira cómo estaba, Ramsés, el Ramsés, sí. Eso fue para mí impresionante. Otras también, te puedo hablar de, bueno, recientemente, hace un año, estuvimos en China, que fuimos a cubrir la visita del presidente de la República, Danilo Medina, que es la primera visita oficial que hace un presidente dominicano a China, luego de que se establecieron las relaciones diplomáticas. Entonces, ir a China también me causó mucho impacto, porque cuando tú lees la historia de China y vas a China y ves todo el desarrollo que ha tenido China en unos 40 o 50 años, es impresionante. O sea, ver aquello, ver Beijing, ver Shanghai, y tú ves que eso hace 40 años, todas las calles eran de polvo, no existían todos esos edificios. 40 años, eso no es mucho. No, entonces cuando tú ves todo eso, tú dices, pero ¿cómo lo han hecho? ¿Dónde está la magia? Tú aquí nos miras a nosotros 40 años atrás y tú dices, la proporción del crecimiento vale. Entonces, esas coberturas me han impresionado, entre muchas otras. Sí, porque tenemos que decirles que el joven aquí ha sido parte de la historia de la televisión dominicana, ha hecho historia porque son las primeras transmisiones en vivo que se han hecho para la República Dominicana de un noticiario desde China, desde Dubái, desde Emiratos Árabes y ¿dónde más? Bueno, Egipto mencionado, y transmisiones en vivo, no grabado. Totalmente. En China transmitimos desde la Gran Muralla China en vivo, sí, no grabado. Desde Francia, España, Ecuador, desde Estados Unidos, desde varios estados. O sea que podemos decir que ha sido una gran escuela el desarrollo de tu trabajo en Telenoticias. Sin duda, una universidad, más una escuela, una gran universidad, sin duda. O sea, ahí, porque aquí, lamentablemente en las universidades, cuando tú estudias comunicación social, te preparan más para periódicos. Sí. Te enseñan más para periódicos, escribir para periódicos, pero no te preparan igual para hacer televisión. Entonces tú cuando llegas a un canal de televisión, en mi caso, que solo he hecho televisión, no he hecho prensa escrita, bueno, hice unos intentos de radio, pero básicamente la carrera la he desarrollado en el área de televisión. Tú aprendes es en el medio, en la televisión, porque en las universidades te enseñan muy poco de televisión. Okay. Sí. Entonces, para mí, Telenoticias ha sido una gran escuela, gracias al señor Roberto Cavada, que me ha dado la oportunidad y toda la confianza de desarrollarme allí, como profesional y como persona. Trabajando es muy diferente en las aulas
cuando llegas al terreno Totalmente. es totalmente diferente. Tú has tenido la experiencia como productor y como periodista. Como productor aquí, has estado a cargo de transmisiones en diferentes pueblos, creo que has visitado las 32 provincias. Hemos visitado todas las provincias del país también. Nosotros hacíamos, no los hemos hecho porque, bueno, completamos todas las provincias, pero nosotros todos los meses íbamos a una provincia diferente del país. ¿En qué consiste el trabajo como productor, por ejemplo, de una... Bueno, hay diferentes productores allá. Hay productores que se encargan de la realización diaria del noticiario. Por ejemplo, el noticiario que sale a las 2 de la tarde tiene una productora que ella es la que se encarga de coordinar y de que todo lo que la gente ve en pantalla salga al aire y cómo se pone al aire. Exacto. En el caso mío, yo no tengo una producción diaria, sino que yo lo que hago es que produzco programas especiales. Por ejemplo, le mencionaba ahorita las coberturas del 6 de octubre, cobertura de si hay que ir a un pueblo, si pasa un huracán, algo importante que haya que cubrir fuera y haya que transmitirlo, se hace. Algún evento nacional que requiera una cobertura, como cumbres, etcétera. Acabamos de hacer, por ejemplo, también en septiembre la cobertura de las 33 Asambleas Generales de las Naciones Unidas, que fue en Nueva York. Ahí fuimos, aunque el presidente de la República Dominicana no fue, pero fuimos, porque cuando estábamos allá fue que el presidente dijo que no iba, que iba a hacer su último discurso como presidente de la República, y creíamos que era importante ir a ese evento, y fuimos. Entonces mi trabajo es armar toda esa cobertura, pero cuando hablo de armarla es desde cero. O sea, desde lo mínimo, desde salir de aquí al aeropuerto, claro, todo. Preparar las entrevistas que se van a hacer allá. Hacemos siempre, cuando viajamos así, hacemos siempre reportajes especiales con la comunidad dominicana para resaltar la comunidad dominicana. Todo eso está a cargo mío, todo eso lo tengo que coordinar, la gente que voy a entrevistar, los horarios, los vuelos, el transporte, a dónde vamos. O sea, eso es para que la dieta del equipo, claro, está todo. La gente que nos ve, que son estudiantes de periodismo, de comunicación, tenga una idea de cómo se divide un profesional entre periodista y productor, porque en esas transmisiones él es las dos cosas. Sí. Bueno, muchas veces cuando, por ejemplo, hacíamos... ¿Cómo se puede? Diles a ellos, por favor. Cuando me pasaba algo muy curioso, cuando hacíamos las transmisiones en los pueblos, nosotros hacíamos una cena, elegíamos 3 casas y en las 3 casas hacíamos una cena diferente en cada casa de esas, y tratábamos de hacer cenas con lo típico de que si vamos, por ejemplo, a Pedernales, en Pedernales se come mucho pescado, pues hacíamos algo así. Entonces yo tenía a veces que ir al supermercado o ir al mercado con la señora de la casa donde iban a comprar y todo eso. Entonces algo tan sencillo como eso, tú dices, pero yo soy licenciado en comunicación y estudié periodismo, ¿qué hago yo comprando verdura y sopita? Bueno, tenía que ir. Lo que estamos detrás de la pantalla, vemos el producto ya. Exacto, y veía la comida ahí, pero yo tenía que saber todo lo que se iba a hacer. Yo vi mucho de esos programas y de esa cena, pero bueno. no me imaginé nunca. Pues yo tenía que verificar hasta si faltaba un carrero. Exacto, todo, que no faltara nada, que esa cena estuviera completa, todo. Entonces, cosas como esa, uno como productor, uno tiene que realizarla, porque como productor eres el responsable de esa producción. ¿Y qué pasa en televisión? Un mínimo detalle te puede dañar toda la producción. Sí. Toda la producción. Eso es así. Kelvin, fuera de Telenoticias, tú eres un emprendedor también. Sí. Sí. Si nos habla de... Sí, yo tengo una página de noticias que se llama soytrotamundo.com. Le puse así, Soy Trotamundo, por el asunto de los viajes. Cuando hablo de viajes me refiero tanto nacional como internacional, para que la gente sepa.
y le puse ese nombre y bueno, ahí estamos poco a poco avanzando. Tengo mi propia página, mi propio canal de YouTube, que ya les dije, lo pueden visitar, Kelvin de la Cruz Periodista. Ahí me pueden buscar. Mi página de Facebook, en Instagram, @TejadaCruz, en Twitter también. Y estamos involucrados en otros proyectos que ya, bueno, más adelante pues están en carpeta. Bueno, ahora estoy estudiando Derecho, acabo de entrar a la universidad a estudiar Derecho, porque cuando estaba en el bachillerato tenía la inclinación por 3 carreras, comunicación social, medicina y Derecho. Al final estudié comunicación social y bueno, ahora entré recientemente a estudiar Derecho, porque me apasiona mucho el Derecho. Vemos muchos profesionales de periodismo que también se van por el derecho. Sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que uno como periodista está prácticamente todos los días en tema de derecho, en una fiscalía, en un juzgado, que una persona te va con un problema que necesita ir a la fiscalía, o sea, entonces como uno se liga tanto con eso, con la justicia, uno termina... Además de que son ciencias sociales ambas. Exactamente, es sí. la misma raíz. Sí, Entonces... entonces... Yo lo digo porque yo soy abogado, ¿no? Ah, pues bueno, pues sí, pues entonces por eso, pero me gusta mucho el derecho. Y dentro de los planes que tiene, podemos visualizar a Kelvin de la Cruz con un programa de televisión. Bueno, ¿sí? ojalá. A mí me gusta mucho la línea investigativa. Okay. A mí me gusta hacer reportajes de investigación y esa línea sí me gusta. Y ojalá. Si tú no tuvieras puedo descartar nada. que empezar un programa hoy, ¿cuál sería el tema que tú dirías, empiezo con esto? Esta es mi primera investigación. Bueno, me la pusiste difícil. No, pues tenemos tantos temas Sí. que investigar, que bueno, hay que ayudar a su cliente. No, lo que pasa es que hoy precisamente hablaba con el jefe de redacción de Telenoticias, el señor Miguel Febles, de 2 temas que yo quiero desarrollar, pero no lo quiero decir, porque si lo digo, me pueden copiar por ahí. Entonces hoy precisamente hablaba con él de eso, le preguntaba de alguna asesoría, porque es una persona que tiene muchos años de experiencia en el periodismo y es una persona con una cultura general impresionante. Entonces le hablaba de esos 2 reportajes que quiero hacer, de esos 2 trabajos, y son 2 trabajos son muy interesantes. Entonces prefiero no decir el tema, no dar detalles. Te lo voy a poner un poquito más cómodo. Nosotros empezamos nuestro programa hablando de la gran problemática que tenemos a nivel de violencia intrafamiliar. ¿Qué tú crees desde tu experiencia viendo la realidad? Porque un periodista va y ve la realidad y va a la justicia y ve cómo se manejan los temas, pero también va a los hogares y ve cómo las familias lloran, cómo las familias quedan destruidas, cómo años después están viendo esas consecuencias. ¿Y qué tú puedes decirnos sobre el tema que tú entiendes? Que bueno, ¿por dónde nos vamos? ¿Cuál es el punto débil que se puede investigar, que se pueda reforzar? Mira, yo creo que lo que ha pasado, lo peor de esto es que esas cosas pudieron haberse evitado. Exacto, eso decimos. Eso es lo peor. Porque en el caso de Anibel González, la joven, y ambas de San Pedro, los 2 casos, Anibel González, o sea, él salió porque alguien falsificó la firma de ella, y el señor salió y la terminó asesinando. El que mató a la otra persona, a Juana Domínguez, también salió, estaba preso. Él le había dado creo que 10 o 11 puñaladas, Sí. que prácticamente la dejó por muerta. Bueno, aquí hay un abogado y me puede confirmar que según la ley el intento de asesinato está tipificado igual como si tú lo cometiste. La tentativa se castiga como exactamente, como si la persona hubiese muerto. Y esta persona salió porque hubo un acuerdo que ni siquiera lo firmó ella, que también falsificaron su firma. Entonces, ¿cómo tú le explicas eso, por ejemplo, a los niños? Eso es lo peor, que en cada tragedia de esta quedan niños huérfanos. El papá para la cárcel
y la mamá para el cementerio. Y una ¿Cómo tú le familia. explicas a un niño después que la sociedad, que el Estado no le dio protección a su madre? El resto de la familia No, queda no solamente decepcionada que de no la le dio justicia. protección, que parece que hubo participación. Peor aún, por parte Porque del Estado. en este caso también de Juana Domínguez, se dice que participó la misma magistrada. La misma, Margarita, no recuerdo el apellido ahora, pero Margarita se llama, y está detenida. Sí. Bueno, creo que hoy Mañana le conocen ya medida de coerción y está presa por eso. O sea, y al final dicen, no, pero que fue una jueza, no, fue la justicia dominicana. El sistema que tú tienes, El porque eso es lo sistema. que le queda a la familia. Porque ella estaba actuando en nombre del sistema, no Claro. fue la jueza Margarita, no, fue la justicia dominicana que dejó a esa persona en libertad. Independientemente, ya eso lo determinará la investigación, si fue por corrupción, por lo que haya sido, por influencia, pero al final fue la justicia dominicana. Y lo castigarán Entonces, de la manera pertinente, pero a toda esa familia le queda en mente que la justicia no lo apoya, que no se puede ir a la justicia, que para qué. Entonces, se puede ver una situación en caso de que la gente tome represalia por su propia mano, y es por eso, porque sí, no creen en la sí, justicia. sí. Yo creo que es una situación muy lamentable. Ustedes ahorita daban cifras de otros países, Sí. porque no es una situación que solamente atañe a República Dominicana, es una situación prácticamente mundial, pero creo que hay que trabajar en las escuelas, porque hay que empezar por ahí. Si no se empieza por ahí, es muy difícil que podamos salir bien de ese tema. Y lamentablemente estamos perdiendo muchas familias por ese tema. Un niño que crece en violencia, un niño que lo ve como normal, lo practica como si fuera normal y lo acepta. Así es. Henry, uno cuando se orienta por una profesión, en este caso periodista, uno siempre tiene como alguien, yo quiero llegar a donde llegó fulano o fulano. ¿Con quién te identifica en ese sentido? ¿A quién admira dentro del periodismo? Nacional e internacional. Bueno, mira, la verdad, sinceramente, más que periodista, hay una persona que yo siempre admiré desde chiquito, no sé si era porque mi abuela lo veía siempre, que era don Freddy Veras Goico, por todo lo que hacía. Y esa fue una de las cosas que me llamó mucho la atención para estudiar periodismo. Otro tema que me llamaba mucho la atención era yo decía, pero ¿cómo la gente sale en televisión? Porque yo no entendía eso. Yo decía, cuando estaba pequeño, yo decía, ¿cómo? A mí me gustaría hacer eso, a mí me gustaría ver eso. Entonces, eso me llamaba mucho la atención, ver los periodistas reportando, eso a mí me causaba impacto. Sí. Y yo recuerdo que en la comunidad, allá en Maguana Abajo, en el liceo, en la primaria, cuando preguntaban que qué querían estudiar los muchachos, casi todo el mundo decía magisterio, quería ser profesor. Casi todo el mundo profesor, uno que otro ingeniero o medicina. Yo siempre decía, yo era el único que decía que yo quería ser periodista. Y me decían, Desde bien chiquito. ¿de dónde este muchacho sale con que quiere ser periodista? ¿De dónde? Y ahí empezó mi admiración por esta carrera, me puse luego a investigar. Y cuando terminé el liceo, de hecho, mi papá me había conseguido una beca para que yo estudiara Derecho. Derecho no, Ingeniería. Y yo la rechacé, la beca. Yo la rechacé y me fui a estudiar a la OIM, Comunicación Social. Admiración así por periodista, admiraba, bueno, aunque se murió, pero lo admiro mucho al director del Día, ahí se me fue el nombre ahora. Al doctor Molina Morillo. Molina Morillo, a Rafael Molina Morillo. Creo que era un gran periodista. De hecho, en mi tesis, yo lo entrevisté a él para mi tesis. Lo admiraba mucho. Y después que lo entrevisté, que conocí su historia, en el periódico, siendo él aún era director del periódico El Día, lo pude entrevistar para mi tesis, lo admiré muchísimo más. Hay otros periodistas que admiro, bueno, quizás no debería decirlo, pero sí, a Roberto Cavada. Creo que es un gran periodista, porque no solamente
es un periodista, o sea, es una persona que tiene mucha cultura general. Aparte de eso, te enseña y te da la oportunidad. Es una persona también con la que tú puedes debatir cualquier tema y tú le puedes decir a él, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo. O sea, nosotros armamos unas discusiones en la redacción de Telenoticias que la gente ni se imagina. Y nosotros, o sea que la opinión tuya dentro de la discusión claro, acabada tiene... Claro que sí, tiene peso, claro que sí. Y él acepta y él, no, mire, esto no es así, vamos por aquí. Perfecto. Entonces, esas son cosas que tú tienes que admirarlas de una persona que tiene mucho más tiempo que tú en el medio, que tiene mucho más experiencia. Y cuando ese tipo de personas te dan la oportunidad de que tú te expreses y de que tú des una idea y que esa idea tuya se pueda poner en práctica, ese tipo de gente hay que admirarlo. Kelvin, el tiempo en radio como en televisión no nos ayuda mucho. Brevemente, Pero que pronto. sí, ¿qué les recomiendas a los futuros jóvenes profesionales de periodismo y de comunicación frente a cómo tú ves el futuro del periodismo y tanta tecnología? Bueno, yo creo que ya el periodismo per se, para ejercerlo en radio, en periódico y en televisión como antes, no, si están pensando la carrera para eso, no es posible. O sea, el mundo de la comunicación cambió con toda la explosión de las redes sociales. Si quieren hacer periodismo, tienen que también pensar en eso y prepararse para la nueva plataforma, para tener su propio proyecto en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, porque la comunicación en sentido general y los medios de comunicación ahora mismo en nuestro país están pasando por una situación bastante complicada. Pero sí que se sigan preparando, porque al final prevalecerán los mejores. Excelente. Tus redes para finalizar, ¿cómo seguirte? Twitter e Instagram, @TejadaCruz, y en Facebook, Kelvin Cruz Tejada. Gracias, Kelvin, por estar con nosotros y a ustedes por también estar con nosotros. Será hasta el próximo jueves. Se despiden de ustedes Rafael Santana, Angélica.